Bien, ahora, sobrina de Vida María, se pide determinar una suma que está dado. ¿Cuáles son los sumandos? El número de elementos del conjunto A más el número de elementos del conjunto B. Ojo, te piden la cantidad. La respuesta tiene que ser un número y ese número está formado por la suma de otros dos. ¿Ya? No es necesario en este caso saber cuáles son los elementos, porque tú dirás, pero ¿y cuáles son los elementos de A y cuáles son los elementos de B? No necesitas porque, fíjate, aquí nos están dando ya como dato que el número de subconjuntos que se puede formar con los elementos de A es 64 y el número de subconjuntos que se puede formar con los elementos de B es 16. Recordemos, ¿cómo es la forma para calcular el número de subconjuntos? La cardinalidad del conjunto potencia es igual así, ¿no? Es igual a esto. Primero, el dato es, estoy copiando lo que está arriba, ¿cómo se halla la cardinalidad del conjunto potencia? Eso es igual a 2 veces el número de elementos, en este ejemplo, de A. ¿Cómo determinas, cómo representas el número de elementos de A? De esta forma, ¿verdad? ¿Cierto? Bien, pero justo nos están diciendo que ese valor o este valor es igual a 64. Entonces yo válidamente puedo escribir aquí que esto es igual a 64. ¿Eh? Y aquí lo que queda, fíjate, que aquí justamente nos piden este número, la cardinalidad de A más la cardinalidad de B. Y aquí ya tenemos la cardinalidad de A. Y este número 64, y aquí un consejo, tú tienes que empezar a practicar, a escribir las potencias de los diferentes números. De 1 siempre va a ser 1, de 2, de 3, de 4, de 5 y así. Es decir, vas a escribir y tratar de acordarte 2 al cuadrado, 2 al cubo, 2 a la décima, por lo menos hasta el 10. En el caso del 3, por lo menos hasta el 5 o al 6. 3 al cuadrado, 3 al cubo, 3 a la cuarta y así. 4 al cuadrado, 4 al cubo, 4 a la cuarta, 4 a la quinta. Escribirlos y tratar de recordarlos. Con la práctica es que lo vas a recordar más. Bien, entonces aquí conviene escribir o recordar que el 64 es 2 veces, es 2 a la cuarta, porque si tú multiplicas 2 por 2 por 2 por 2 4 veces te va a dar 64. Entonces es fácil decir que si esto es igual a 2 a la cuarta y aquí ya tengo base 2 y aquí base 2, eso quiere decir que los exponentes son iguales. Es decir, n de a es igual a 4, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las bases ya son iguales. Entonces yo pondré aquí que la cardinalidad de a es igual a 4. ¿Por qué? Porque las bases ya son iguales. Entonces, si ya son iguales las bases, lo único que queda es que los exponentes sean iguales. Y en el caso de B tendríamos prácticamente lo mismo. La cardinalidad del conjunto potencia de B, sobrina de Vida María. Decíamos que la cardinalidad del conjunto potencia de B estaría dado por la fórmula de 2, siempre es 2, por fórmula siempre es 2, elevado a el número de elementos del conjunto, en este caso B. Es decir, dicho en palabras técnicas, elevado a la cardinalidad de B, que se escribe así, ¿no? Y justamente es lo que nos pide, conocer la cardinalidad de B aquí, ¿no? Bien. Pero eso por datos sabemos que es igual a 16, ahí arriba está. Y 16 se escribe expresándolo en base 2. ¿Por qué lo voy a expresar en base 2? Me conviene expresarlo en base 2. Siempre. ¿Por qué? Porque la forma o fórmula está dada en base 2. Entonces yo puedo decir que 16 igual a 2 a la cuarta, porque así es. Bien. Bien, entonces esto me permite decir que si las bases son iguales, aquí 2
a un número es igual a 2 a otro número, pero aquí ese número es conocido 4, entonces para que esta igualdad tenga sentido, lo único que puede suceder es que los exponentes sean iguales. Es decir, que la cardinalidad de b sea igual a 4. Creo que me estoy equivocando en algo. No. 2 a la cuarta es 16, pues, ¿no? Está bien. Y aquí 2 a la cuarta, algo me estoy equivocando, ¿no? No puede ser que arriba 2 a la cuarta es 64 y que abajo 2 a la cuarta también de 16. A ver, 2 a la cuarta sí es 16, eso está bien. Lo que debe estar por corregir es acá. Vamos a corregir acá, ¿ya? A veces sucede, ¿no? No puedo borrar, qué raro. A ver. ¿Cuánto es 2 ahí? ¿2 a la cuánto? 2 al cubo es 8, por 2 16, 2 a la quinta es 32, 2 a la sexta es, ¿no? Bien. Bien, eso implica entonces, eso implicaría que E, que es el valor que se nos está pidiendo, nos piden determinar E, que está dado por la cardinalidad de A más la cardinalidad de B, sería la cardinalidad de A vale 6 y la de B vale 4. Es decir, la respuesta es 10. Muy bien, sobrina de Vida María. Está usted servida, señorita. Hasta pronto.